Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Dios les bendiga. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por los temas impartidos. Han sido de mucha bendición para nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios. Les suplico, mis amados hermanos, que me acompañen en oración en este momento. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, tú que habitas en luz inaccesible, hoy venimos delante de tu divina presencia a darte infinitamente las gracias, mi buen Dios del cielo, por tu amor, tu bondad y tu misericordia que derramas sobre cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Padre, por este gran privilegio que nos das, Padre, poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que pases por alto mis imperfecciones, Señor. Seas tú guiándome en este momento, Señor. Dame sabiduría y entendimiento, Señor, para llegar a la profundidad de tu palabra. Toca todos los corazones, Señor, que escuchan tu palabra por estos medios, Señor. Sabemos que tu palabra jamás regresa vacía, Señor, porque tú quebrantas esos corazones, mi Dios. Señor, úsame como un instrumento, Señor, para regar la semilla de tu santo evangelio. Para que esa semilla, Señor, quede en esos corazones y que tú los hagas germinar a tu tiempo, Señor. Gracias, Padre. Me abandono en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que tú seas guiándome en este momento. Todo te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, estamos ya en la tercera semana, mis amados hermanos. Y tenemos como tema principal, y dice así: ¿cómo me mira Dios a mí? Esto nos hace reflexionar, mis amados hermanos, cómo estamos o cómo nos presentamos delante de nuestro Dios cada día, mis hermanos. ¿Cómo estamos trabajando en su obra? Pero, mis hermanos, pidámosle mucho a nuestro Dios en oración, que Él sea guiándonos en todo momento, que Él sea guiando nuestra vida espiritual, para que cada uno de nosotros podamos llevar frutos en abundancia. Mis amados hermanos, nuestra reflexión para hoy, 14 de noviembre del 2022, lleva como título: Fui elegido para hacer fruto. Amén. Si vemos aquí, mis amados hermanos, hay una elección, un compromiso, también una orden, un nombramiento o una invitación. Hemos sido predestinados, mis amados hermanos. Mis hermanos, todos somos llamados a servir y buscar cada día el hacer la voluntad de nuestro Dios en pos de su llamado. Al ser elegidos para hacer ese fruto, mis hermanos, debemos conocer más de nuestro Dios y de su Hijo. Amados hermanos, tenemos nuestra base bíblica en Juan 15:16 y dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará lo que pidan en oración en mi nombre. Amén. Mis amados hermanos, en Reina Valera
60 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. Así, mis amados hermanos, cuando dice y vuestro fruto permanezca, es porque nosotros, es parte de nosotros ese fruto, mis amados hermanos. Porque dice vuestro fruto permanezca. Es parte de nosotros ese fruto que vamos a entregar, y entonces por lo cual, por ser parte de nosotros ese fruto, tenemos que cuidar de ello, mis amados hermanos. Ser constantes en estar dándoles la palabra, mis amados hermanos. Y es por eso, mis amados hermanos, que aquí vemos en su palabra que nosotros fuimos elegidos, mis amados hermanos. Amén. Es una gran bendición ser elegidos por nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Y así es, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús nos da a conocer de grandes privilegios para los discípulos. El privilegio de amistad con el Maestro. El privilegio de tener una oración contestada. Es lo que recibían los discípulos, mis amados hermanos. Eso fue lo que les dijo nuestro Señor a sus discípulos. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Pero no se trata solo de recibir. Tenemos que trabajar también nosotros para llevar frutos, mis amados hermanos. Los apóstoles y sus discípulos trabajaron arduamente para llevar frutos, mis amados hermanos. Tenemos que conocer al Padre. Nosotros, mis amados hermanos, como dice, los discípulos debían atesorar estos privilegios, mis hermanos, sin volverse orgullosos, como si ellos se lo hubieran ganado. No, mis amados hermanos, tampoco por sus méritos. Todos estaban arraigados, mis hermanos, en el hecho de que Jesús los eligió, no que ellos lo eligieran a Él, mis hermanos. Nosotros estamos en Cristo no porque nosotros lo sostengamos, sino porque Él nos sostiene, mis hermanos. Amén. Qué gran bendición, mis hermanos. Jesús escogió a sus discípulos, no solo para que sintieran la emoción de ser elegidos, mis hermanos, sino para que llevaran frutos. Para eso fueron elegidos, para llevar frutos. Pero los frutos que tenían que llevar tenían que ser permanentes. Como dice, frutos que permanecieran para la gloria de Dios el Padre, mis hermanos. En nuestro versículo base leímos, mis hermanos, cuando dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos eligió, mis hermanos, y nos ha puesto para que vayamos o salgamos a dar a conocer su palabra. Y cuando salgamos debemos procurar que los frutos que llevemos sean permanentes. El llamamiento es salir de nuestra zona de confort, mis hermanos, donde nosotros nos encontramos. Tenemos que salir con el mensaje del Evangelio, ser representantes de nuestro Señor, mis hermanos, entregando su palabra, entregando el Evangelio. Esta es una generosa oferta de nuestro Dios, mis amados hermanos, porque les ofrece la salvación, y una salvación de las almas. Es la salvación para salvarnos, mis amados hermanos. Esto fue dicho a los apóstoles,
Quizás nos preguntamos, eso fueron para ellos, mis hermanos, porque ellos anduvieron con Jesús, pero nosotros nos preguntamos, ¿y quién soy yo? Mis hermanos, inicialmente fue anunciado a los apóstoles. Ellos fueron los 12 elegidos para esta misión, mis hermanos, de llevar el Evangelio. Nosotros no debemos mirar estos versículos o estos mandamientos como algo ajeno a nosotros. No, mis hermanos, esto nos atañe. El Señor se dirige también a nosotros, no podemos verlo como algo exclusivo para los apóstoles, por lo cual también espera que llevemos frutos y aceptemos esta misión, mis hermanos, y llevemos su palabra al mundo. Cuando dice al mundo, mis amados hermanos, el significado de mundo es a toda persona, por eso es que dice a toda criatura, porque es a toda persona que nosotros podemos hablarles del Evangelio, mis amados hermanos, llevar el Evangelio. Y como leemos también, mis hermanos, en el versículo 18 de Juan 15, que nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí nos dice el mundo es a las personas, mis amados hermanos. Mis hermanos, las personas han aborrecido a Jesús desde que nuestro Señor predicaba el Evangelio. No podemos quedarnos solamente nosotros, mis hermanos, con el beneficio y no asumir nuestra responsabilidad. No sería razonable, mis hermanos. No es lógico leer este mensaje, extraer todas las bendiciones y en ese momento que lo leemos y vemos, extraemos todas las bendiciones, mis hermanos, y decimos, esto es para mí, pero al momento de ponernos a trabajar, entonces decimos, esto no es para mí. El trabajar en la obra, mis hermanos, es serio. Nosotros tenemos esa responsabilidad al ser escogidos, porque dice que nos ha puesto para que vayamos a sembrar su palabra. Todo creyente, mis hermanos, en toda época debemos cumplir con fidelidad, con devoción, como lo hicieron los apóstoles. En Hechos leemos, mis amados hermanos, y vemos la fidelidad, la entrega, el costo tan alto que les costó a los apóstoles, mis hermanos, y a los primeros discípulos cumplir este mandamiento de llevar el Evangelio, pero lo hicieron, mis hermanos, aunque muchos sufrieron. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, mis amados hermanos. Estos versículos me hacen a la vez recapacitar y preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo en la obra de nuestro Dios, mis hermanos? ¿Estaré trabajando como mi Señor nos pide? ¿Estaré haciendo? ¿Qué estaré yo, mis hermanos, gloriándome? O sentir aquello, mis hermanos, que lo que estoy haciendo es para agradarme a mí mismo. Pero al leer, mis amados hermanos, en 1 Corintios 9:16, y nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, decía Pablo, porque me es impuesta necesidad. Se le había impuesto una necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice el apóstol Pablo, mis hermanos. No se gloriaba Pablo, mis hermanos, porque él estaba
centrado que la gloria era para Dios. Cuando dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. El ministerio de Pablo, mis hermanos, era algo a lo que había sido llamado. A ser también había sido llamado, mis hermanos. Pero también nosotros, mis hermanos, hemos recibido ese llamamiento. Ese llamamiento que sentía Pablo, también se sentía motivado a cumplir ese llamado. Al ser elegido, mis hermanos, tenemos que sentirnos motivados a llevar frutos como lo hizo el apóstol Pablo. Tenemos un hermoso privilegio de amistad con nuestro Dios, mis amados hermanos, con la intimidad en la oración. Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Qué gran privilegio recibir amor del Maestro, mis amados hermanos. En el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí les decía claramente, mis amados hermanos, que dice que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, dice en el versículo 14. Hermanos, Él es el modelo a seguir. Él cumplió con su vida, mis hermanos. Él entregó su vida por nosotros los pecadores. Y aquí les dice que Él iba a poner su vida por sus amigos, mis amados hermanos. Quizás los apóstoles no comprendieron en ese momento, mis amados hermanos, pero se los dijo que Él iba a poner su vida por ellos. Somos sus amigos, mis amados hermanos. Eso sí, si hacemos lo que nos manda. Esto está muy claro, mis amados hermanos. Tenemos que hacer lo que nos manda para poder ser sus amigos. El apóstol Pablo, mis hermanos, dijo en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mis hermanos, demos gracias a nuestro Dios, que la semilla del Evangelio cayó en tierra fértil cuando cayó en nosotros, mis amados hermanos. Demos gracias y no nos cansemos de agradecer a nuestro Dios que quebrantó nuestro corazón en el momento que cayó la semilla, mis amados hermanos, en el cual hoy tenemos que dar frutos, pero frutos en abundancia, mis amados hermanos. En Mateo 13:23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, dice, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén, mis amados hermanos. ¿En cuál de estos estamos nosotros, mis amados hermanos? ¿Producimos al 100, al 70 o al 30 por uno? Pidámosle a nuestro Dios sabiduría, entendimiento, mis amados hermanos, discernimiento para que nosotros podamos comprender su palabra y podemos regar esa semilla, como dice su palabra. Amén, mis amados hermanos. Lo que Dios planeó para el cristiano no era solamente creer, mis hermanos. El hecho de que no demos frutos le importa a nuestro Dios, porque damos a entender que no nos hemos nutrido espiritualmente. Hay un parálisis espiritual.
en cada uno de nosotros si nosotros no llevamos frutos, mis amados hermanos. Dios no quiere que solo vayamos por la vida. Dios nos hizo criaturas únicas, mis hermanos, al darnos dones, que fuéramos y lleváramos frutos. Esto va desde el joven hasta el anciano, mis amados hermanos. Al más pobre, hasta el analfabeto, mis hermanos. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces cuando salíamos a evangelizar, mis amados hermanos, habían personas que no tenían absolutamente nada de conocimiento de la lectura, mis amados hermanos. Pero aún así yo encontré a una señora que me habló como que ella estaba leyendo las Sagradas Escrituras y se expresaba de una forma de nuestro Dios que se quedaba uno admirado. Y entonces es cuando nosotros nos tenemos que poner a analizar y pensar si ellos que no pueden leer tienen conocimiento de la palabra de Dios, y quizás ellos lleven más frutos que nosotros que podemos leer, mis amados hermanos, que podemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre. Así es, mis amados hermanos. Al oír a esta persona cómo hablaba de la palabra de nuestro Dios, ella estaba glorificando a nuestro Padre en ese momento cuando ella hablaba de su palabra, mis amados hermanos. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Eso es lo que nos pide nuestro Dios, que llevemos muchos frutos. Y entre más frutos llevemos, más nos cuida, más nos limpia para que llevemos más frutos, mis amados hermanos. Nuestro Padre se regocija al ver la labor de sus hijos, al podarnos, mis hermanos, tiene un cuidado muy especial, limpiando, pero cuidando no hacer daño, mis hermanos. Un buen cristiano se preocupa por llevar frutos. Si queremos llevar frutos que permanezcan, mis amados hermanos, debemos hablar conforme dice Primera de Pedro 4:11, y nos dice así: si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, mis hermanos. Que no sean nuestras palabras las que hagan tocar el corazón de nuestros hermanos cuando están siendo evangelizados, mis amados hermanos, sino que sea conforme su palabra. Porque su palabra, mis amados hermanos, dice, es por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. Y esto le pertenece a la gloria y al imperio por los siglos de los siglos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 4:7-8 nos dice, mis amados hermanos, velad, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto lo estamos viendo hoy en día, mis amados hermanos. Y por eso nos dice velad. ¿Cómo vamos a velar nosotros, mis amados hermanos? Velar en oración. Y también, mis amados hermanos, tenemos que tener esa comunicación en todo momento con nuestro Dios para que Él nos sea guiando. Porque así nos dice este versículo: velad, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, permanezcamos, mis amados hermanos, y velad en oración.
Amén. Es una gran recomendación, mis amados hermanos. Es una gran base la que nos hace tener la oración. La oración porque es la comunicación con nuestro Dios. Y vamos a velar en oración, mis amados hermanos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Nuestro Dios siempre nos pide que nosotros tengamos amor hacia el prójimo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice. Pero que no sea un amor fingido, mis amados hermanos. Nuestro Dios quiere que sea un amor ágape, puro, sincero, mis amados hermanos. Esta recomendación es para todos, mis hermanos, no solo para los líderes, los pastores, nuestros ministros. No, mis hermanos, los frutos a llevar es responsabilidad de todo creyente. No esperemos a que alguien vaya, mis hermanos, porque nosotros somos el pueblo de Dios. En 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué hermoso, mis amados hermanos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, mis amados hermanos. Mis hermanos, los dones nos mantienen en una relación viva con nuestro Señor. Pablo en oración pedía por los creyentes, mis amados hermanos. En Filipenses 1:9 nos dice: y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es la oración que Pablo hacía por los creyentes, mis amados hermanos, que somos nosotros, para que aprobéis lo mejor, para que seamos aprobados en todo, mis hermanos, y en todo lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Al ser aprobado en lo mejor, mis amados hermanos, y ser sinceros y que seamos irreprensibles para aquel día, mis amados hermanos, en la presencia de nuestro Señor. En el versículo 11 nos dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amados hermanos, tenemos que permanecer nosotros en Él. No es posible que Él permanezca en nosotros y nosotros no, mis hermanos. Como no es posible. Y nosotros no, mis hermanos. ¿Cómo se puede tener esa comunicación si nosotros no permanecemos en Él? Es imposible tener esa comunicación. Y también es imposible llevar frutos porque estamos separados, así como nos podemos glorificar al Padre. No podemos nosotros glorificar al Padre si estamos separados, mis amados hermanos. Hemos leído que para nuestro crecimiento, nuestro Dios va limpiando, podando, removiendo obstáculos para que produzcamos más frutos, mis amados hermanos. Qué maravilloso es el resultado de permanecer en Cristo, porque al permanecer en Cristo vamos a producir al máximo – y el Padre se encarga, mis hermanos,
de todo esto, de limpiar nuestro camino, mis hermanos. Es nuestro deber permanecer en la vida. La poda es necesaria, mis hermanos, para nuestra productividad. En Hebreos 12:11 leemos, mis hermanos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es cierto, mis amados hermanos. Cuando viene la disciplina a nosotros, mis hermanos, no nos causa gozo, sino que tal vez vamos a sentir tristeza. Pero en este versículo nos dice, en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis amados hermanos, aquí nos dice que la disciplina nos ejercita, mis amados hermanos. Como vemos, es la tarea de todo padre que ama al hijo, disciplinarlo, mis amados hermanos. Y sí, como padres y también como hijos nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que cuando viene la disciplina a nosotros, nos hace reflexionar y nos hace ser mejores, mis amados hermanos. Mis hermanos, que el Padre nos ama, mis amados hermanos, y nos ama profundamente. Tengamos una relación más íntima con el Padre, mis hermanos. Esforcémonos y para obtener buenos frutos que perduren, mis amados hermanos. Es una misión demasiado grande, quizás pensemos nosotros. Tal vez pensemos que no somos dignos, que no estamos suficientemente preparados, mis amados hermanos, pero nos equivocamos porque el que nos prepara y nos limpia el camino es nuestro Dios. En 2 Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vemos, mis amados hermanos. No es necesario que nosotros tengamos sabiduría, porque la sabiduría humana no es la misma sabiduría de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y por eso este versículo tan hermoso que nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este gran tesoro en vaso de barro. El tesoro es maravilloso, pero donde está guardado, mis hermanos, es tan frágil que con un golpe se hace añicos. Así somos nosotros ante una gran misión, mis amados hermanos, una gran misión llevar el Evangelio, lleva el Evangelio de Dios, mis amados hermanos, de las buenas noticias, un mensaje incomparable, mis hermanos. No hay nada que se le parezca, mis hermanos. No hay nada que se le parezca en este mundo, este mensaje del Evangelio de nuestro Dios. ¿Quién somos nosotros, verdad, mis hermanos, para llevar cosas tan hermosas, tan grandes como es su palabra? Aún es más difícil, mis amados hermanos, cuando seremos aborrecidos. Seremos enviados, mis hermanos, como ovejas en medio de lobos. El Señor nos elige, mis hermanos, y nos manda
nos manda, mis hermanos, nos va a dar, al mandarnos, mis hermanos, perdón, nos va a dar lo necesario para cumplir esa misión. Es una norma divina, mis amados hermanos, apreciémosla. No nos manda sin habernos capacitado, mis hermanos, no nos equivoquemos, que la capacidad tiene que venir de nosotros. No, mis amados hermanos, es nuestro Dios el que nos capacita, mis hermanos, nos da los recursos necesarios junto al llamamiento. Nos capacita y nos da todo lo que necesitamos, mis hermanos. En Isaías 41:10, para finalizar, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, amén, mis amados hermanos. Les suplico que se unan conmigo en oración, mis hermanos. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, de la mañana venimos a darte gracias por la palabra, Señor, que tú has enviado, Señor, para que nosotros reflexionemos, Padre Santísimo, que nosotros tenemos que estar unidos a ti, Señor. No podemos apartarnos de ti. Gracias, Padre Celestial, porque ese gran ejemplo que has utilizado, Padre Celestial, para que el humano pueda comprender tus grandezas, Padre, has utilizado, Padre mío, la vida. Gracias, Padre Celestial, por darnos a entender que separados de ti, nada somos, Padre, y nada podemos hacer, Padre. Tú nos pides, Señor, buenos frutos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos hagas primeramente a nosotros ese buen fruto permanente, Señor, para que nosotros por medio, Señor, de nuestra vivencia, Señor, contigo, podamos, Señor, encaminar a cada uno de tus hijos, Señor. Porque tu palabra dice, mi Dios del cielo, que por sus frutos los conoceréis. Padre Santísimo, te pedimos, mi Dios del cielo, que tú pongas principalmente los buenos frutos en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros los vivamos, Señor, y poder ser imitadores de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Estoy infinitamente agradecida, Padre Celestial, por el privilegio que me has dado, Señor, de pertenecer a este gran grupo edificados en la palabra, Señor. Gracias, mi Señor. Te doy infinitamente las gracias, Señor. Y te pido, Señor, que me perdones, Padre Celestial, si mis frutos, Señor, han sido escasos, Padre. Te pido, Padre Celestial, que por medio de esta palabra, Señor, por medio de este grupo, Señor, tú quebrantes los corazones, Señor, y que nuestra obra sea vista, Señor, que permanezca, Señor, y sea vista como buenos frutos, Padre Celestial, tocando tú los corazones, Señor, porque la obra es tuya, Señor. No es por nuestros méritos, Padre Celestial, porque aún las palabras no son nuestras, Padre Santísimo. Las palabras tú las pones en cada uno de tus hijos, Padre, y en el cual te pido, Señor, que me perdones. Y haz, Padre Celestial, que cumplamos, Padre mío, de llevar esos frutos, Señor, buenos frutos, Padre Celestial. Ayúdanos a permanecer en la vid, Señor, que eres tú. Límpianos, Señor, de todo lo que nos
todo obstáculo que se ponga en nuestro camino, Señor. Si es necesario la disciplina, Señor, somos tus hijos, Señor, y en el cual tú tienes, Padre Celestial, esa mano poderosa, Señor, para ir quitando, Señor, todo obstáculo. Gracias, Padre Celestial, te doy infinitamente las gracias y te pido, mi Dios del cielo, que tú bendigas a cada uno de tus administradores, Señor. Los administradores de este grupo, a mis hermanos expositores, a mis hermanas de oración, Señor, que entregan la oración cada día, Señor, para darte honra y darte gloria también, Señor. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis hermanos.